Para medir con los datos actuales, compruebe si el valor de salida de la razón de pobre o rico está alrededor del rango de 50%. También verifique el voltaje máximo y mínimo. Debería de oscilar entre 0 voltios a 1 voltio. Compruebe que la señal del sensor es de condición rica durante una rápida aceleración del motor y que la señal del sensor sea de condición pobre durante una deceleración rápida. Compruebe la razón de pobre a rico, los valores máximos y mínimos en estado de ralentí o a una velocidad constante. Si la señal del sensor es muy pobre o muy rica, compruebe si hay alguna fuga de aire u obstrucción en el sistema de inducción, obstrucción en el sistema de combustible, la presión de combustible, un sistema de ignición débil, el calentador del sensor, etc. Si la onda es normal, pero los datos actuales no son normales, compruebe el cable de señal utilizando la función de simuladores del HiScan y confirme si la SM lee los valores del sensor correctamente. El sensor de titanio requiere un voltaje de fuente porque no genera su propio voltaje como el sensor de circonia. El sensor de oxígeno de titanio varía su resistencia dependiendo de la cantidad de oxígeno en los gases de escape. La SM provee una fuente de 5 voltios de energía y mide la caída de voltaje. El rango del voltaje de salida del sensor de oxígeno de titanio es de 0.5 a 4.5 voltios. 0.5 voltios indica una mezcla rica y un voltaje de 4.5 indica una mezcla pobre. El sensor puede ser comprobado por códigos de avería, datos actuales, voltaje medido en los terminales, onda de señal, simulaciones, etc. El sensor tiene 4 terminales y 2 de ellos son para el calentador del sensor. Los otros 2 son para el sensor. La energía del calentador es de 12 voltios del relé de control y la tierra es controlada por la SM. La señal de control es de 10 Hz de trabajo. Los terminales del sensor consisten de señal y tierra. Para comprobar con los datos actuales del HiScan, compruebe si la relación de rico y pobre está cerca de 50% y que el valor máximo y mínimo oscile entre 0.5 a 4.5 voltios. Para comprobar la onda, compruebe si la frecuencia de salida es de 1 Hz a 3000 revoluciones después de haber calentado el motor. Y compruebe los valores máximos y mínimos de salida de la relación de pobre y rico. Cuando la onda del cable de señal aparece muy pobre o rica, compruebe por fuga de aire u obstrucción del sistema de inducción, obstrucción del sistema de combustible, presión de combustible, sistema de ignición débil, el calentador del sensor de oxígeno, etc. Para comprobar el calentador del sensor de oxígeno, verifique la señal de trabajo del cable que controla el calentador. Si la onda es normal pero los datos actuales no son normales, compruebe el cable de señal utilizando la función de simulación de sensores del HiScan. Y también compruebe si la SM lee los valores del sensor correctamente. Ahora veamos el sensor de velocidad del vehículo. La función del sensor de velocidad del vehículo es de proveer la velocidad del vehículo a la SM. La SM controla el actuador de control de velocidad de ralentí, el tiempo de ignición
y la cantidad de inyección de combustible para el propósito de mejorar el manejo y la reducción de gases de escape dependiendo de la velocidad del vehículo. El sensor genera 4 pulsos con una rotación. La SM calcula la velocidad del vehículo al contar el número de pulsos por segundo. Hay tipos de sensores de velocidad del vehículo del tipo de efecto Hall y de interruptor de líneas. El sensor de velocidad de vehículo del tipo efecto Hall está situado en la caja del diferencial. Él supervisa la velocidad de salida de la transmisión. El sensor de velocidad de vehículo tipo efecto Hall puede ser comprobado por códigos de avería y por datos actuales. Para verificar el sensor se puede observar la onda. El conector consiste de 12 voltios de energía de sensor, 5 voltios de señal y tierra. Al observar la onda en el cable de señal, podemos ver los cambios de frecuencia con la velocidad del vehículo. El sensor de interruptor de líneas es mayormente usado en los vehículos compactos y se encuentra detrás del tablero. El sensor consiste de un magneto y un interruptor de línea. El cable del velocímetro conduce el magneto. El interruptor de línea se enciende y apaga por la rotación del magneto permanente instalado en el cable del velocímetro. Este se enciende y apaga 4 veces por rotación y la velocidad del vehículo es calculada de acuerdo al número de pulsos por segundo. Para la comprobación del sensor, verifique los datos actuales con la velocidad del vehículo. Si los datos no se pueden ver y los datos de velocidad son incorrectos, compruebe el voltaje de encendido y apagado en el terminal. Ahora estudiemos acerca de los interruptores. Hay interruptores de acondicionador de aire, interruptor de dirección asistida, interruptor de ralentí y el interruptor de transmisión. La SM supervisa el interruptor utilizando el cambio de voltaje dependiendo de las condiciones de encendido y apagado del interruptor. Para comprobar el interruptor de la dirección asistida, podemos confirmarlo con los datos actuales dependiendo de la operación del interruptor. Para comprobar el cableado y la SM, provéale tierra directamente. Verifique los datos actuales para confirmar si la SM lee las señales del interruptor correctamente. El interruptor del acondicionador de aire controla el lado positivo del circuito. Siga los mismos pasos del interruptor de la dirección para comprobarlo. Hasta ahora, hemos estudiado la teoría de los sensores y sus procedimientos de verificación de averías.